dice las hijas de los hombres tan hermosas, no se está refiriendo a seres humanos, se está refiriendo a ángeles. Entonces, y esos que fueron, de ahí nacieron los gigantes, ahí nacieron los hombres de renombre, que eran guerreros tremendos, ¿no? Una fuerza bruta, una agilidad tremenda. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se le llama hijos de Dios a los ángeles. Nada más. Y ahí en Job vemos que dice que se presentaron los hijos de Dios, ¿verdad? Se reunieron con él, y ahí iba también, ¿qué? Satanás. ¿A qué iba? A una reunión en el cielo. Iba a una reunión en el cielo. Y entonces, en el versículo 5 está lo que quiero de verdad tocar, ¿no? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Qué tremendo, ¿no? Sí. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Y entonces Jesús narra, ¿verdad? Voy a tocar ese punto. Narra en el Nuevo Testamento. Dice que el Señor, que así como los días de Noé, así será su venida también. Estaban dándose en casamiento, esto y lo otro. En otras palabras, estaban viviendo una vida indiferente de Dios. Estaban concentrados, porque el casarse no es malo, no es bueno, ¿verdad que sí? Es más, la Biblia manda que uno se case. Sino que lo que quiere decir es que estaban enfocados en las cosas de la tierra, específicamente. Una vida desenfrenada, ¿no? ¿Entienden lo que significa eso, una vida desenfrenada? Sí. Una vida que no le obedece a nadie. Una vida que hace lo que su pensamiento y sus amistades le indican. Amén. Y entonces, vemos nosotros hasta aquí, ¿verdad? Por cuál fue la causa también del diluvio de aquel entonces. Por causa de la maldad. Mire, dice que el Señor sintió dolor en su corazón, que es la palabra más correcta cuando dice que se arrepintió. Sintió dolor en su corazón de haber creado al hombre y ver cómo el hombre, ¿verdad? Se había desviado, ¿no? Del propósito principal que él había creado, que fueran santos, que vivieran eternamente, que no murieran. Ese era el plan de Dios, vivir eternamente en la tierra. Pero por causa de la maldad, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, los días fueron acortados y el hombre murió. Murió espiritualmente y quedó sujeto también a la muerte física. A la muerte física. Entonces, esta introducción es para que entendamos, ¿no?, cómo la maldad comenzó en el cielo, en un querubín, ¿no? Y cómo, pues, ¿verdad?, él, ¿verdad?, engaña a la primera pareja y transmite también la semilla del pecado, de la maldad. De manera que la maldad pasa a todos los seres humanos que van haciendo, ¿no? Y van haciendo, y van haciendo, y van haciendo, y van haciendo. En aquel entonces, ¿no? En aquella dispensación, ¿no? ¿Verdad? Porque antes de que Adán pecase, estaba en la dispensación de la inocencia. Ellos no conocían el pecado. Ellos eran santos. Dios hablaba con ellos. Y ahí podemos ver nosotros cómo el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Cuando el hombre desobedece a Dios, ¿verdad? Pone un stop, ¿no? ¿Verdad? Sigue comunicándose con el ser humano, pero en aquel huerto, ¿no?, pone un ángel con una espada resplandeciente, ¿no? ¿Verdad que sí? Para que no puedan entrar y puedan comer del fruto del árbol de la vida y vivan eternamente. ¿Usted se imagina ir eternamente pecando? Y por eso el Señor, ¿verdad?, cercó el Edén, por eso. Y entonces, empiezo por aquí para que entendamos cómo es la maldad desde el tiempo antiguo, ¿no?, aquella dispensación de la inocencia, luego ¿verdad?, las diferentes dispensaciones. Vemos cómo la maldad va aumentando, vemos cómo el diluvio, ¿verdad que sí?, muere aquella generación.
Y así sucesivamente hasta llegar a los versículos que hemos leído hoy en Mateo capítulo 24. ¿Qué consideramos algunos? Que Mateo 24 no se refiere al tiempo de la iglesia, sino que se refiere a la semana 70 de Daniel. A Mashiach. No al tiempo de la iglesia, sino a la semana 70 de Daniel. Sin embargo, vemos cómo ha aumentado la maldad hoy. Desde muchos años atrás ha aumentado la maldad. Hemos visto también cómo la iglesia del Señor, la iglesia cristiana evangélica, la iglesia que predica la Biblia, la iglesia que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ha venido también, hermanos, debilitándose. Amasíame en la búsqueda de Dios. En la búsqueda de Dios. Ha venido debilitándose en su pasión por Jesucristo. Y entonces vemos una iglesia apática, una iglesia indiferente, una iglesia que no ora, vacíame, una iglesia que no ayuda, una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no se cuida, una iglesia que no se guarda, aún sabiendo que la venida de Jesucristo por su iglesia está cerca. Está cerca. Y entonces vemos nosotros en Mateo capítulo 24, cuando el Señor, ¿verdad?, comienza en el capítulo 23, al final del capítulo 23, Dios hace una lamentación sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la ira junto a sus polluelos y no quisiste. He aquí tu casa será desierta. ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron el tiempo de su visitación. Ellos esperaban al Mesías, pero no lo reconocieron cuando Él vino. A los hijos vino y no le recibieron. Más a los que lo recibieron, le dio el poder de ser llamado sus hijos. Juan 1, del 11 en adelante, ¿no? Entonces el Señor, ¿verdad?, empieza, ¿verdad?, cuando Él viene, empieza la dispensación en la cual nos encontramos nosotros, de la gracia y la verdad. Jesús es el postrer Adán. Un Adán que no peca. Un Adán que vive una vida santa. El postrer Adán es Jesús. ¿Para qué? Para librar al ser humano de la maldad, del pecado, del engaño de Satanás. Y mañana yo voy a ahondar más en eso. Pero el Señor habla y dice en Mateo 24, ¿no? Voy a regresar aquí a la Biblia para leerlo. Y lo leí desde el 9 porque es importante leerlo todo prácticamente, ¿no? Pero dice, entonces os entregarán, versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso lo estamos viendo hoy. Como una antesala de lo que viene en el futuro, que va a ser mucho peor todavía. Mucho engaño, más falsos profetas, más enfriamiento espiritual. Y eso le causa tristeza a Dios. Le causa tristeza al Señor, porque Él vino a dar la vida por nosotros. Y nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha confiado su palabra. Amén. No somos ignorantes de la revelación de Dios, de aquel misterio que estuvo escondido en el Antiguo Testamento, que es la iglesia. Ahora nosotros sabemos que nosotros somos su iglesia. Somos su cuerpo, somos sus hijos. Que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amasíame. Pero nosotros hemos dejado de buscar de Dios como debe de ser. Es duro ver muchachos que tocan, hombres adultos que tocan, pastores, predicadores, evangelistas, profetas, miembros de congregaciones, hermanos, que están sirviendo a Dios en pecado y en desobediencia. Amasíame, por causa
que la maldad se ha multiplicado. Una pregunta, ¿por qué se ha multiplicado la maldad? Decía yo, ¿no? Bueno, vemos más gente, entre más gente hay más maldad, ¿cierto? Sí. También cuando una nación se industrializa, cuando una nación es próspera, también hay más maldad también. Hay más acceso a la televisión, a la computadora, y bueno, hay más maldad, ¿no? Hay más cosas para pecar. También podemos considerar que debido a que el tiempo está cerca del arrebatamiento de la iglesia y debido a que a Satanás le queda poco tiempo, él también ha aumentado su ataque al ser humano. Y ha aumentado también el ataque a la iglesia de Jesucristo. Amén, para que nosotros nos volvamos tibios, nos volvamos indiferentes, que se nos quite las ganas de orar, de congregarse, de leer la palabra, y que se nos olvide de la orden del Señor, que nos ha llamado para que hablemos de Él a las gentes que no le conocen a Él todavía. Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay personas que van a las iglesias a la fuerza, van gateando, no van con pasión, no van con ganas. Van muchas veces porque les toca un privilegio. Van muchas veces porque les dan quizás una ofrenda. Muchos están predicando por ofrendas, muchos cantan por ofrendas, muchos cantan por aplausos, no por amor a Jesucristo. ¿Para qué se debe eso? Por causa de la maldad. De la maldad. Amén. Y la maldad está en el corazón de todo ser humano. Hablábamos la vez pasada de la naturaleza pecaminosa, ¿no? La naturaleza pecaminosa todavía está en mí y está en usted todavía. Ahí está. Y Lutero decía que había que matarlo todos los días. Porque a veces usted es atacado por pensamientos de maldad y de pecado en su privacidad. Y usted quiere ser santo, pero a veces, aunque usted ore y ayune, siempre va a haber pensamientos ahí de deseos de pecar y de hacer cosas indebidas. Y usted tiene que luchar en contra de eso. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Entonces somos santos en medio de un mundo que no es santo. Amén. ¿Verdad? Somos gente que debemos de practicar actos morales en medio de personas que actúan en su mayoría de la vida y del tiempo inmoralmente. Por eso dice la Biblia que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces es importante entender que lo que está diciendo el Señor que sucederá en el futuro está pasando ya. En los tiempos postreros. Guerras, rumores de guerra, terremotos, eso lo vemos. Amén, el calentamiento global debido al aumento de desastres naturales causados por el calentamiento global. Amén. Que el hielo del polo sur, ¿no? ¿Verdad? Se está derritiendo, el polo norte se está. Esos grandes bloques de hielo grandísimos, ¿no? Se miden kilómetros. A base del calentamiento global. La palabra de Dios está cumpliendo al pie de la letra. Al pie de la letra. Y muchos cristianos no quieren vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Por causa de qué, cierto? Por causa de la maldad. Amén. Pero ¿en qué se originó la maldad de Satanás? ¿Quién es nuestro enemigo? Él no te ama a ti. Él tergiversa la palabra en tu mente y tergiversa la palabra a través de tus amistades. Que te dicen, no creo que sea para tanto, ni creo que sea necesario esperar casarse así sin tener nada. No, porque la corriente del mundo es distinto, totalmente distinto. Entonces, ¿verdad? El joven, la mujer, el hombre, pues bueno, venimos del mundo, ¿no? Aquellos que hemos conocido el mundo, ¿verdad que sí? Que estuvimos por ahí, ¿no? Caminando un ratito y algunos más que otros, sabemos qué es el mundo, lleno de engaño, de mentira. Uno aprende a mentir, uno aprende a robar, uno aprende a ser hábil y astuto. Amén, para convencer a quien sea. Amén, para que le crean a uno su mentira, ¿no? Hasta cambian la cara, los ojos, que hace uno como ovejita, ¿verdad? A mí me gusta en Facebook, he visto algunas veces, ¿no? Dice, ¿verdad? Salen hablando de los falsos profetas, ¿no? Y salen así con sacos, así como estoy yo, pero más caros, porque los míos son baratos, ¿no? Dice, sale así el lobo, ¿no?
Y dice, yo les prometo a ustedes, iglesia, que me volveré vegetariano. Y a mí me da risa, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo, verdad? La maldad, puedo decir yo, ¿no? De pensar hacerlo reír a uno. ¿Qué significa eso? Que los falsos profetas mienten. Y es lo que dijo Jesús, no se dejen engañar. O vendrán falsos profetas y muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? Soy el ungido, ¿no? Que no todos somos ungidos de Dios. Amasíame. Hay algunos que son ungidos de Satanás para mentir a la gente y tergiversar la palabra del Señor. Pero usted y yo debemos de procurar estar fervientes en el Espíritu. Usted y yo debemos de aprovechar esta bendición que tenemos de parte de Dios, que nos ha sido dada al darnos a Él los mejores de tenía, a Jesucristo, hermanos. Y entender que ese Dios se reserva por nosotros. Y lo hizo por amor. Por amor sufrió por nosotros. Y nosotros debemos de aprovechar este tiempo que Dios nos ha prestado para conocerle y para saborear el poder de su Espíritu Santo y conocer la verdad. Usted y yo conocemos el pasado, el presente y el futuro. Gracias a Dios a la Biblia. Nosotros sabemos quiénes somos nosotros y para dónde vamos, hermanos. Amén, pero aún así, si nos enfriamos, ya no es culpa de nadie. ¿Entiendes? Sino que de nosotros mismos, que nos dejamos que la maldad a veces nos atrape y las cosas de la vida y las cosas materiales. Ya el cristiano no puede estarse enfocando en las cosas materiales como antes. ¿Verdad que sí? Tenemos un Dios que es el dueño del oro y la plata, ¿no? Que nos puede bendecir de noche a la mañana. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen eso? Claro que sí. Claro que sí. No hay nada imposible para Dios, pero hay que creerlo de verdad, con convicción en el corazón. Entonces vemos nosotros acá, ¿no? ¿Verdad? Cómo el Señor habla en estos versículos, hermano, cómo por causa de la maldad el amor de muchos se pierde. No está hablando del mundo, está hablando de su iglesia. Amén. Pero también vemos vestigios de esa falta de amor aún en las gentes. La gente que no conoce a Cristo, hermano, ellos se aman a su manera. Ellos se aman a su manera. Pero nosotros vemos cómo la violencia ha aumentado, ¿sí o no? Sí. Hemos tocado puntos otras veces, cómo ahora ya no se respeta a las personas de la tercera edad. Como vemos aquí en Nueva York, ¿no? ¿Verdad? En Queens, qué sé yo, en el Bronx, ¿verdad que sí? No digamos en Los Ángeles, en otras partes también, en Chicago. Bueno, hasta en España he escuchado yo que andan muchachos con puñales y te apuñalan por robarte. ¿Y qué significa eso? Es maldad. Hay inseguridad en las calles. Hay zozobra en las personas para subirse a un metro, a un tren, a un ferrocarril, a un bus, ¿no? Y a veces usted que trabaja viene con su dinerito en su cartera, ¿no? ¿Verdad que sí? Y entonces pueden robarle su sueldo. Me recuerdo hace muchos años atrás un hermano salvadoreño, él iba y llegó noche, ¿no? Yo vivía ahí en la casa de mi cuñado, y entonces él llevaba $700, había matado trabajando, ¿no? Toda la semana, y había ganado $700. Y nosotros oíamos ruido afuera, oíamos golpes, y voces y gritos, en inglés, ¿no? Y entonces jamás nos dimos cuenta para nada que a él lo querían matar enfrente de la casa. Lo habían seguido, ¿no? Unos muchachos, ¿no? De color, ¿verdad? Y él, ¿verdad? El Señor lo iluminó, porque el Señor también nos da habilidades a nosotros, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Yo me acordaba de mis habilidades que tenía antes, ¿no? Y de la astucia que uno logra tener a veces en la vida, ¿no? Y él agarró un ring, ¿no? Y con el ring se quitaba los batazos que querían darle. O sea, a matarlo, ¿sí? No significa darle un bate a alguien en la cabeza y dejarlo vegetal. Y él y no dejaron los golpes que escuchábamos, ¿no? Y no le pudieron robar, gracias a Dios. Ni le pasó nada, ¿no? Dios lo libró. ¿Me entiendes? Esa maldad, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces Dios a veces, ¿verdad? Él nos cuida siempre, ¿no? Pero a veces pasamos por dificultades. ¿Me entiendes? Y no estamos exentos de padecer un robo. o que de alguien quiera hacernos daño de diferentes maneras. Y es por eso que nosotros debemos de procurar
hermanos, no volvernos tibios. Dios quiere vernos llenos con su Espíritu Santo. Nos quiere con conocimiento en su palabra, hermanos. Y eso es deber de cada uno de nosotros. Yo predico y enseño la palabra, pero usted debe poner énfasis en su aprendizaje, en su crecimiento. ¿Me entiende? Usted debe de valorizar lo que Jesús ha hecho por su vida. Yo sé que no queremos fracasar, queremos mantenernos siempre en el Señor, pero hay que echarle ganas. Hay que congregarse, hay que orar. Si usted no ora, usted quiere morirse. Amén. Una manera, cuando uno no ora ni busca de Dios, hermano, uno se está suicidando paso a paso. Uno le está abriendo puertas al maestro del engaño, a Satanás. Uno le abre puertas y él entra. Y cuando entra, él no quiere salir. Él no es un caballero. No, él es malo. Él es perverso. Él roba, mata y destruye. Sí. Y Jesús nos libró de él. Sí. Nos libró de él. Y nosotros tenemos que procurar vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es un desafío que tenemos. Es un desafío que tenemos. Hay gente que es religiosa, hay gente que va a la iglesia, lo toma como una religión, no practican nada en los mandamientos del Señor, no aman a Jesús. Viven en pecado. Y entonces, si uno vive en pecado, ¿qué pasa? Uno está perdido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí, uno está perdido, hermano. Ya estás caído de la gracia de Dios. A mí si uno miente seguido, uno no cae en la gracia de Dios. La mentira, ¿quién es el padre de mentira? Satanás. Y cuando yo miento, le abro una puerta a él. ¡Pum! Entra. Amén. Hay un demonio que se llama demonio del letargo espiritual. Y si uno le abre una puerta a él y uno se acomoda, ¿verdad? Él entra y te da sueño profundo que te quita las ganas de orar. Te quita las ganas de leer la palabra. Te quita las ganas de congregarte. Sí. Más hoy que viene el frío, ¿no? Es rica la cama. Pero yo tengo una colcha que es eléctrica. Dios mío, qué rico, qué calentito, ¿no? Y un cafecito ahí, wow. Y una peperecha también, ¿no? Sí, eso. Y entonces, es importante que nosotros nos cuidemos mucho. El aumento de la maldad, los entretenimientos, la tecnología pueden contribuir a que un cristiano se vuelva apático, indiferente y por consiguiente tibio espiritualmente. Amén. Tenemos la unción del Santo. Sí, amén. Hemos sido ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. La iglesia de Jesucristo, hermano, el Señor lo dijo bien claro, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Entonces, quiere decir entonces que yo tengo que vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, cada día de mi vida. Cada día de mi vida, pero velando. Velando. Por eso Jesús dice que hay que velar. Porque si no hubiese peligro, ¿para qué vas a velar? Amén. ¿Para qué vas a velar? Si tú te encierras en tu casa, ¿no? ¿Verdad? Y dejas la buena ventana abierta, alguien puede entrar, ¿verdad que sí?